bendiga. Bueno, me gustaría orar, aunque ya sé que la presencia de Dios está en medio de nosotros y se siente con poder, pero igualmente quiero orar para darle, que sea el Espíritu Santo guiando mis palabras, que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de este momento de la palabra de Él. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, hoy, Señor, nos entregamos a ti, Señor. Venimos, Señor, con corazones dispuestos, Señor, con corazones entregados, Señor, con corazones, Señor, tal vez dolidos, Señor, con corazones tal vez alegres, Padre. Tal y como somos, Señor, venimos hoy delante de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que tú uses, Señor, esta palabra, Señor. Habla a través de mi boca, Señor. Que no sean mis palabras, Señor. Que sea tu Santo Espíritu Santo, Señor, a través de mí, en medio de este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar un sábado más con ustedes. Qué lindo poder acompañarlos. Y antes que nada, me gustaría que si pudiéramos ir al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 10, vamos a estar leyendo de ahí unos 6 versículos. Y me gustaría leer para empezar. Dice así: Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a celebrar los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá en el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Hasta ahí vamos a llegar. Y esta es la palabra que traigo para hoy, bajo el título Categorizando a Dios. Categorizando a Dios. ¿Bajo qué categoría o bajo qué personalidad o qué cosas categorizamos a Dios? No sé ustedes, pero yo soy a veces de buscar encuestas en internet, encuestas de 12 minutos, 8 minutos. Describe tu personalidad en 10 minutos, describe qué vas a hacer en cuestión de 10 minutos, ya te dirá toda no astrología, no hablo de que me tiren las cartas, sino que me dicen de mi forma de pensar, qué voy a estudiar, qué familia voy a formar, cuál va a ser las decisiones que tomo, cómo es que pienso. Entonces, todo eso a veces lo hago, y de hecho ayer lo hice preparando esta prédica para ver qué es lo que me salía, y me salía 68% introvertido, me salía aventurero, me salía un poco de cosas que a veces ni yo mismo me las creo, pero era para personalizar un poco y para saber qué personalidad o a qué me parezco, cómo puedo ser yo. Y creo que muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. Creo que creamos una imagen o lo queremos crear y encasillamos a Dios en una sola imagen, en una sola cosa que es el dador, el sanador, el que me tiene que proveer. eh, al, los sábados lo tildamos de sábados, lo tildamos de domingos, porque toda la semana no lo buscamos, y solo un día, una hora, una relación. Y tenemos diferentes personalidades tal vez para Dios. Y bajo ayer que hice
mini encuesta para saber qué es lo que salía. Me trajo al recuerdo muchas cosas que tal vez no lo tenía ahí. Una, por ejemplo, me recuerdo que cuando estaba en Costa Rica, esto va a ser un poco de conflicto y así quiero abrir el primer punto de la prédica, que se llama conflicto. El conflicto. Dios es conflictivo muchas veces para nosotros. Su punto de entender es conflictivo, y esto me llevaba cuando tenía alrededor de 9 años, 10 años de edad, por ahí, en el 2009, 2010. Mi padre me agarraba y no me agarraba, me decía: Gaby, vení, íbamos a la oficina, y él tenía que ver los partidos de Defensor por internet, en línea, ¿no? Porque no lo pasaban por la televisión. Entonces él básicamente me obligaba a ver los partidos con él de Defensor. ¿Saben la amargura que es eso, no? Así que yo tenía que aguantarme ahí, y él estresado porque el equipo, como saben, como que juega como nunca, pierde como siempre, básicamente. Entonces era así, ¿no? Y yo estaba ahí sentado y yo, ¿cómo le digo que no soy Defensor? ¿Cómo le digo que este cuadro no me gusta? Y un día me recuerdo que él dice: vamos a ver el Defensor, no sé qué. Y yo le dije: no, vos sabes que no me gusta. Se lo dije así, despacito, con anestesia: no me gusta, no soy Defensor. Y bueno, y la cosa que yo me acuerdo, que se puso triste y no me quiso hablar, y bueno, hasta ahí. A veces hay conflicto porque como soy del Real Madrid, dice: no, un equipo de plata contra los pobres, y siempre estamos en ese diálogo, pero ese fue el punto de partida de conflicto. Y creo que con Dios es muchas veces así. Hay un conflicto. No tenemos algo en el que decir: Dios es así, así y así, porque cuando nos damos cuenta, en realidad no es así. En realidad hay un punto de vista donde tal vez no estamos viendo. Tal vez hay algo donde Dios hizo tal cosa y yo no la vi o no la pensé, y es diferente a lo que yo tenía, diferente a mi idea, a mi perspectiva. Acá tenemos a Juan y a Pedro, los dos discípulos que van a preparar la Pascua, a preparar el lugar, a encontrar a dónde es que Jesús quiere preparar su última cena, que va a disfrutar con ellos. Dice, una vez cuando ellos estaban ahí, van, encuentran y preparan la cena. Pero antes hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? En los primeros versículos leíamos a Judas. Y un conflicto que me dio esta prédica, porque esta prédica usualmente es para Semana Santa o para esas fechas, no para ahora que ya pasamos mitad de año. Y ese fue un primer conflicto que tuve. Tener esta prédica para hoy y no para esas fechas. Judas. ¿Sabían ustedes que Jesús llamó a Judas amigo y a Pedro: fuera de aquí, Satanás? Un conflicto que tenemos porque siempre pensamos a Judas como el malo de la historia, el traidor, al que Jesús nunca lo amó, al traidor de los 12 que había, el que se fue por la parte de atrás. Pero sin embargo Jesús mismo le dice amigo. Lo consideraba. Jesús lo contrató para estar entre los 12. Jesús mismo le dio la mano. Y un conflicto que tenemos sobre eso es que pensamos que a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, cuando estamos con ellos, no vamos a recibir conflicto. Va a ser todo color de rosas. Va a ser todo perfecto una vez que encuentre mi relación con Dios, una vez que pueda establecer, tal vez orar más de 3 minutos, orar más de 1 hora. Las cosas van a ir mejorando, las cosas van a ir progresando. Mi situación económica va a mejorar. Mi relación con mi esposa, mi relación con mi novia, con mi novio va a mejorar.
mis hijos, voy a ser de ejemplo para mis hijos. Y pensamos muchas veces que todo va a salir a la perfección y al tiempo que queremos. Pero lastimosamente no es así. Y ese es el primer conflicto que tenemos una vez que establecemos la relación con Dios. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el primer momento es que no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Él. Para todo es el tiempo de Él. Para todo. Pero pensamos y lo queremos a nuestra manera. Pero no es así. ¿Qué sucede cuando Jesús le dice a ellos que vayan a preparar el lugar? Ellos van y le obedecen. Ellos van y le obedecen. No preguntaron, no hicieron preguntas. Fueron y obedecieron. Pero el conflicto es que muchas veces pensamos que con Dios todo va a ir bien, todo va a ir a nuestra manera. Esta semana hemos estado en semana de oración. Algunas personas han venido a orar en la noche, en la mañana, en el mediodía. Hemos estado orando. Pero algo que me pareció impresionante fue que el domingo tuvimos una cena. El domingo pasado tuvimos una cena con los muchachos ahí. Comimos y nos contaron algo revelador. A la madrugada, decían ellos, que vieron a los brujos por las esquinas de la iglesia, haciendo ofrendas a sus dioses. ¿En contra de qué? En contra de la iglesia. Empezaron a acercar el perímetro de la iglesia. Esa semana empezamos la semana de oración y no les voy a mentir, no ha sido el mes más lindo que hemos tenido desde que estamos en Uruguay. No ha sido el mes más hermoso. Ha sido un mes movido, ha sido un mes con luchas. Pero salimos adelante gracias a Dios. Estamos acá. Están los jóvenes acá, están los muchachos, estamos nosotros acá. Está la presencia de Dios con nosotros, que es el gran motor de todo esto. Pero el conflicto es que entre más nos metemos, entre más nos movemos, entre más muchachos se rescatan, más el diablo se va a querer mover, más el diablo va a querer hacer. La gente acá sabe que hay una iglesia. La gente acá sabe dónde está el Espíritu de Dios. La gente acá sabe que esta iglesia está abierta los sábados, los domingos, los miércoles, los jueves. Saben hasta los horarios. Ellos deciden venir o no. Pero la iglesia ha estado y estará. Pero la pregunta es si vos vas a estar. El conflicto va a seguir. Pero si vos vas a perseverar, es la idea. Pensamos muchas veces cuando vamos al gimnasio, a los que van al gimnasio, a los que no, pero a los que vamos al gimnasio, hacer pesas. Cuando vas a hacer pesas, tienes que empezar con la suave y poco a poco vas incrementando. Pero ¿qué pasa cuando ya el músculo te duele? ¿Parás? No, seguís. ¿Y por qué nosotros, cuando vemos conflicto, cuando vemos que Dios no me responde, como cantábamos antes, aunque no lo vea, paro, me detengo, porque no me está sirviendo, no me detengo? El Espíritu Santo va a seguir obrando, Jesús va a seguir obrando. Así obraba y así obrará, pero es entre vos y Él la relación. El conflicto va a seguir. Y es más, peores noticias, va a incrementar. Tu tentación va a incrementar. Tu dolencia va a incrementar. Tu estado físico se va a deteriorar muchas veces. A veces ni siquiera vas a tener tiempo de estudiar. A veces no vas a tener ganas ni siquiera de vivir. Pero es entre el conflicto en el que buscamos y perseveramos. En el conflicto asociamos muchas veces que con Jesús
todo va a estar bien y el conflicto es del diablo. No, el conflicto es de Satanás. A veces es lo contrario. Con el conflicto es a donde está Dios y a donde podemos ver a Dios en medio de eso. A veces cuando estamos pasivos, cuando no nos afecta nada, cuando Satanás nos tiene básicamente afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me sucede nada, pastor, todo tranquilo, gracias a Dios, seguimos adelante. Y faltó 6 meses a la iglesia, pero todo está bien. No te digo que venir a la iglesia te va a salvar, pero buscar de Dios sí, tener la relación con Dios sí. Y nos alejamos y parece que así encontramos paz. El conflicto es una manera en el que vamos a encontrar a Dios. Los sacerdotes de la época de Jesús no podían encuadrar a Jesús porque pensaban que su Salvador, que su Mesías tenía que ser como Thor, con un martillo, con rayos, un semidios, tenía que ser un militar, un gobernante fuerte. Y apareció como un bebé en un establo. Nació, fue humilde, predicaba, iba de casa en casa, de pueblo en pueblo, predicaba, sanaba. No lo tenían en la perspectiva de ellos así. Por eso lo odiaban tanto, por eso lo envidiaban tanto. El conflicto que creó Jesús en ese momento fue grave. El conflicto que crea Jesús una vez que lo aceptas va a ser fuerte, pero la victoria está asegurada. La victoria con el Espíritu Santo a tu lado va a estar asegurada. El hecho es perseverar. Perseverar. Los brujos van a seguir trabajando. La economía va a seguir mal. La enfermedad va a llegar. Pero el día de mañana, que no te agarre fuera del alcance de Dios. Que te agarre ahí, luchándola, siguiendo adelante, aunque no pase nada, aunque pase de todo. Pero ahí, fuerte, agarrado de Dios. Muchas veces a Jesús, porque me ha pasado, cuando no lo sentimos, nos preguntamos ¿a dónde está? ¿A dónde estuvo Dios en todo este tiempo? Dios estuvo a tu lado, está a tu lado. En lo común está Dios. En lo común está Dios. A veces los milagros esperamos que sean sobrenaturales, esperamos que sean algo impactante, pero muchas veces pasan en lo común. El milagro es común muchas veces. Jesús a veces toma, y no estoy incitando a celebrar Halloween con esto, pero tiene bastantes disfraces. Se disfraza muchas veces. Él mismo lo dijo cuando dice, cuando le das un vaso de agua a alguien, no se lo das a él, se lo das a mí. Cuando vas a hablarle a alguien, no le hablas a él, le hablas a mí. Cuando abrazas a alguien, no lo abrazas a él, me abrazas a mí. En el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto y salió el agua de la roca, Jesús era esa agua. Lo dice Pablo, que sació la sed del pueblo. La nube que los guió, Jesús era la nube. En el viento lo podemos escuchar, en la vista lo podemos ver. El cosmos, el otro día sacaron una foto increíble, un montón de galaxias, chiquititas se veían, como pequitas brillantes. Todo eso se le estrado a sus pies, pero tomó tiempo para formarte a ti. Él hizo todo eso con su palabra, una palabra, pero a ti te formó, tomó tiempo para formarte.
En lo común está Dios. En lo común. Jesús lo único que pide es obediencia. Los discípulos, cuando fueron a preparar la cena, Jerusalén estaba básicamente 6 veces más de la población que tenía ese momento. Era algo muy turístico, era algo que se celebraba constantemente cada año. Y cada vez más población había. Jerusalén era una ciudad pequeña, no era muy grande, sigue siendo pequeña. Y en ese momento todavía la población era chica, pero todos se adentraban en Jerusalén para celebrar el día de la Pascua. Y Jesús le da una pequeña instrucción y les dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cantero de agua. Síganlo. Un hombre que lleva un cantero de agua. Está todo el mundo afuera, está todo el mundo comprando cosas. Hay un movimiento bárbaro. Y quiere que vea a un hombre con un tarro de agua. Pero los discípulos no hicieron preguntas. Fueron y hicieron como dijo Jesús. ¿Cuáles eran las posibilidades de que encontraran a ese Señor? ¿Pocas? ¿Muchas? 100%. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron obedientes a lo que Dios les dijo. Por eso lo encontraron. Si ellos hubieran empezado a preguntar, o empezaron a ver a otros lados, o empezaban a irse a otros lados y ver cuál era el mejor lugar para preparar la cena, en vez de seguir la dirección que Jesús les había dado, tal vez no encontraban al hombre. Pero hicieron y siguieron. La obediencia es el camino clave hacia el éxito para Dios. La obediencia. Sin obediencia no lo vamos a ver. Sin rectitud no lo vamos a ver. Sin ser santos no lo vamos a ver. Pero para llegar a eso es obediencia. La obediencia te lleva a ver a Dios. La rectitud. Y con esto quiero ir finalizando, muchos de nosotros acá tal vez no contamos con mucho dinero, no contamos con una vida lujosa, por decirlo así. Pero en el Señor no necesitamos lujos, no necesitamos cosas varias para servir. Estos 2 hombres, estos 2 discípulos fueron obedientes, siguieron el llamado de Dios. Hoy nosotros estamos delante de Él, en su presencia, y podemos seguir su llamado. Podemos ir, preguntarle: Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Quiero escucharte, quiero verte. Hay conflicto alrededor mío. Hay conflicto en todas partes. Pero quiero escuchar tu voz, Dios. Quiero escucharte. Háblame, por favor. Créeme que el mejor lugar para tener un encuentro con Dios es entre la cama y las rodillas. Arrodíllate a tu cama y vas a ver. El poder de Dios muchas veces está en la soledad, en la solitud. Dios me ha hablado muchas veces en la solitud, solo en mi cuarto, buscándolo. Hoy Él está acá. Podemos sentir su presencia, pero no quiero que te vayas como viniste. Si viniste triste, si viniste mal, si viniste con pocas fuerzas,
El Espíritu Santo te quiere tocar hoy. El Espíritu Santo te quiere hablar. Pero hay que ser obedientes. Y cuando vemos el conflicto, no alejarnos. Seguir, perseverar. Saber que hay victoria después de esto. Saber que si seguimos con Dios, podemos ver la luz. Siendo obedientes a su palabra. Siendo obedientes a su llamado. Amén. Quiero